voy a contar un poco cómo funciona el interior de la Tierra y cómo en función de esos mecanismos pues, se producen esos procesos de terremotos y volcanes tan de moda en los últimos tiempos, ¿no? Que salen tanto en las noticias y rápidamente de los que tanto hemos aprendido. Desde aquí. ¿Sigo? Sí. No, probando. Bueno, aquí, pues a través de imágenes, pues estamos viendo realmente por qué nos interesan tanto los terremotos, los volcanes, por qué prestamos atención, además de ser unos fenómenos bastante, bueno, espectaculares, teniendo en cuenta las magnitudes de los mismos, pues evidentemente su mayor interés tiene que estar en conocerlos, saber cuáles son los mecanismos, ya que, como sabemos, pues pueden provocar catástrofes bastante importantes y bueno, daños tanto materiales como personales. Quizá a nivel internacional, este tipo de catástrofes, las más conocidas, las más cercanas en tiempo, quizá de las más grandes, pues recordar pues, el terremoto y el tsunami en Indonesia, en época en torno a Navidad del 2004, que tenéis ahí una imagen de las grandes inundaciones producidas por un tsunami, así como el terremoto de Japón del 2011, que también produjo un importante tsunami. Sin embargo, pues como sabemos, pues tampoco nos tenemos que ir tan lejos para ver estos fenómenos, como puede ser en los ejemplos más cercanos, en espacio, incluso en tiempo. Pues podemos poner como ejemplo el terremoto de Lorca del año 2011, o como último evento, pues la erupción en la isla de La Palma, que terminó a finales del año pasado, muy próximo, ¿no? Aquí en este mapa, pues lo que estamos viendo, por ejemplo, en los circulitos amarillos tenemos la localización de terremotos. En los triangulitos rojos estamos viendo la localización de los volcanes y en esos cuadraditos verdes lo que vemos es la localización de ciudades importantes. Aunque no todas las ciudades importantes, estáis viendo que hay grandes franjas donde coinciden estos tres simbolitos, los volcanes, los terremotos y la localización de ciudades importantes. De ahí, como comentaba antes, la importancia y la necesidad de conocer cómo funcionan estos fenómenos y qué repercusión puede tener para la sociedad. A continuación de esta animación, pues en esta animación lo que estamos viendo es una serie de eventos, de terremotos que estáis viendo a lo largo de 35 años, aproximadamente, pues creo que era entre el año 68 y el año 93, a lo largo de todo el planeta. Con esto, ¿qué quiero que nos vayamos fijando? Pues que estáis viendo que esos lucecitas, esos simbolitos, no se producen, digamos, de manera pues, al azar ni, bueno, sin ningún sentido. Como estáis viendo, pues prácticamente todos se van alineando alrededor de una zona bastante concreta. Esas zonas tan concretas, esas alineaciones, pues realmente lo que nos están marcando es por dónde se están produciendo las grandes roturas, los grandes movimientos a lo largo del planeta y lo que van definiendo las diferentes placas tectónicas que a lo largo de esos límites es por donde se produce tanto la actividad sísmica como la principal actividad volcánica. Pues
digamos, el hecho de que los circulitos sean más grandes o más pequeños, pues hace referencia también a la importancia de esos fenómenos, ¿no? Bueno, pues aquí perfectamente vemos como fotos de portada la localización de esos terremotos, pues a raíz de ahí es como realmente se han definido, se han podido definir dónde están los límites de las placas. No es fácil marcarlos en un mapa, seguirlos en un mapa, pero sin embargo son la localización de los terremotos y el poder conocer dónde están los mismos los que nos han permitido conocer pues dónde están todos esos límites. Es bastante frecuente, por ejemplo, esta visión del planeta, pero quizás es menos frecuente esta visión del planeta, de las zonas polares. Estas proyecciones corresponden a la sismicidad de las zonas polares. En este caso sería el polo norte, la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha correspondería al polo sur. Con esto, ¿qué es lo que volvemos a ver? Que efectivamente, gracias al registro de la sismicidad, pues podemos saber que en el polo sur pues podemos definir perfectamente la placa antártica. Tenemos una placa que conocemos, es la placa antártica, a diferencia que en el polo norte no existe ninguna placa ártica. Tenemos digamos, una conjunción de límites de placas, de dorsales, pero si veis no hay ninguna placa, ningún fragmento totalmente continuo, ni redondeado, ni nada, pues son simplemente alineaciones. Entonces, vemos cómo los terremotos nos ayudan a conocer por dónde van esos límites de placa. Todos los límites de placa no funcionan de la misma manera, ni se mueven de la misma manera. Entonces, aquí vamos a ver un poco cuáles son los principales. Hay algunos que son más complejos incluso, pero los principales. Este mapa pues lo que muestra serían las grandes placas dentro del planeta, ¿no? Y los tipos de límites de placa pues son lo que llamamos los límites divergentes, los límites convergentes y los límites transformantes. Da igual el tipo de límite que sea, que vamos a tener actividad, vuelvo a reiterar, tanto actividad sísmica como actividad tectónica. Vamos a ver un poco cómo son cada uno de estos límites con más detalle y a qué zona más o menos se corresponden. Bueno, en el caso de lo que llamamos límites divergentes, pues tenemos desde zonas donde lo que tenemos es simplemente una rotura de la corteza, de lo que denominamos corteza continental, una extensión, como estáis viendo con las flechas de aquí, que nos va indicando que lo que tenemos es un estiramiento, hasta que se produce la rotura completa de esta corteza continental y empieza a salir material procedente del manto, que es lo que va formando la corteza oceánica. Por tanto, este sería un proceso, la formación de los océanos, además, sería un proceso evolutivo desde aquí hacia abajo. En el mapa de la derecha, pues lo que pongo son ejemplos en una zona bastante activa de los pocos ejemplos de rift que tenemos, donde la corteza continental se está rompiendo actualmente, que es en África. Entonces, digamos, en este caso, pues esta parte de arriba, esta parte, este estadio, pues correspondería a lo que está pasando en las zonas de los grandes lagos de África, digamos, se está rompiendo la corteza continental. Aquí estaríamos en un episodio donde estaríamos ante un océano muy joven, que sería el ejemplo, por ejemplo, del Mar Rojo, mientras que un océano más, digamos, más evolucionado, más maduro, correspondería ya pues, a la dorsal ya que tendríamos aquí del Índico, ¿no? Bueno, pues esto sería cómo funcionarían los límites que denominamos divergentes. El ejemplo ya de
de un límite divergente ya evolucionado, pues serían las dorsales, lo que denominamos como dorsales oceánicas, que son grandes, grandes elevaciones, grandes montañas que nos encontramos pues, en los océanos. Se puede dar, tenemos el otro tipo de límite de placas, sería lo que denominamos como límites convergentes. En los límites convergentes, pues lo que tenemos es un proceso en que dos placas se van acercando hasta que llega un punto en que incluso se puede dar el caso de que una placa, formado por corteza, parte por corteza, se mete por debajo de la otra placa. En este caso tenemos una corteza oceánica que se está hundiendo bajo lo que una corteza continental. Entonces, bueno, pues estáis viendo ya que en este tipo de ambiente, pues perfectamente tenemos la generación de importantes arcos volcánicos. Se generan grandes cantidades de volcanes como resultado de un proceso bastante complejo de fusión de materiales y altas temperaturas producidas también por el roce, por la fricción a altas profundidades, ¿no? Entonces este material pues, va ascendiendo formando aquí esta cadena de volcanes que se generaría en tierra, como sería digamos, toda la cordillera de los Andes, pues estaría generada por este tipo de procesos. Se puede dar el caso también de que lo que se hunda sea una corteza oceánica bajo otro tipo de corteza que es también oceánica. Al igual que en el caso anterior, también se van a generar volcanes, pero evidentemente en este caso nos podemos encontrar regueros de islas, pero bueno, de islas a diferencia de este caso en que los volcanes estaban dentro de tierra. Aquí ya lo que vamos a tener, estas islas suelen ser paralelas digamos, a tierra y que estáis viendo también que van a ocurrir importantes procesos volcánicos. Existe otro tipo de límites de placa, también convergentes, que sería este de aquí, en el que se ponen en contacto dos placas formadas por corteza continental. En este caso no se hunde ninguna debajo de otra, sino que simplemente colisionan y por tanto se elevan. Este sería el ejemplo de toda la cadena de la formación del Himalaya, que se generó de esta manera. Lo que se pone en contacto, se pondrá en contacto la antigua, digamos porque ya está, la India, que antiguamente sería una placa independiente, con la placa de Eurasia, y como consecuencia de ese choque, de esa colisión, pues se generan los principales orógenos que existen en el planeta. Y otro límite que prácticamente lo encontramos en zonas oceánicas, que son los límites que se denominan transformantes. En este caso, pues, lo que ocurre es que son dos secciones, dos porciones de la corteza oceánica que se mueven lateralmente en el plano horizontal, y que van rompiendo, segmentando lateralmente pues, las dorsales oceánicas. Bueno, una vez visto los tipos de límites de placa, volviendo otra vez a la sismicidad, ir enlazando con los mapas del principio, pues lo que hemos visto, pues que prácticamente a nivel de sismicidad, prácticamente entre el 90 y el 95% de la sismicidad, pues se
concentra, como hemos visto anteriormente, en estos mapas de aquí, en zonas muy concretas. Toda la sismicidad prácticamente en esta zona que estáis viendo aquí, que tenemos terremotos, pues es donde ocurre el 90-95% de la sismicidad del planeta. Y como pone aquí, geográficamente se concentra en lo que se denomina el cinturón de fuego a lo largo alrededor del Pacífico y el cinturón alpino himalayo. ¿Vale? Lo estáis viendo aquí. La diferencia, aquí como otro tipo de información, lo que estáis viendo además es que aquí lo que tenemos es la profundidad a la que ocurre la sismicidad. Todos los terremotos no se generan a la misma profundidad dentro de la Tierra, sino que hay algunos que son más superficiales, otros que son más profundos, y el poder conocer a qué profundidad se generan estos terremotos también nos va a proporcionar mucha información sobre cómo funciona el interior de la Tierra, en cada zona y en cada momento. Vemos, por ejemplo, que en las dorsales pues la sismicidad sería más superficial, mientras que en esta zona aquí, alrededor del Pacífico, en lo que se denomina el cinturón de fuego, incluso en determinadas zonas del Mediterráneo, pues tenemos sismicidad en zonas más profundas del subsuelo. Vamos a meternos un poquito más, vamos a ir metiéndonos en la sismicidad y vamos a conocer algunas cuestiones que quizá a veces escuchamos hablar mucho de ellas, pero si nos ponemos a pensar no tenemos muy claro realmente qué es lo que significa. Entonces estáis viendo arriba, pues prácticamente realmente se calcula que al año, teniendo en cuenta magnitudes desde pequeñitas a las más grandes, se pueden estimar que se pueden producir pues prácticamente 1 millón de terremotos. Sin embargo, realmente, pues al final, pues que sean significativos, pues prácticamente no llegan a 20. Y, pues bueno, por lo menos solo 1 o 2, como estáis viendo aquí, pueden resultar catastróficos. ¿Vale? Las causas, pues las causas lo hemos visto ya un poquito, pueden ser causas asociadas a los movimientos de placas, prácticamente, que los que llamamos tectónicos. Las propias erupciones volcánicas también nos pueden dar, por esa gran cantidad de masa que se mueve, me pueden generar una sismicidad, pero existen otras causas que también no son naturales, sino inducidas, que no provienen del interior de la Tierra, que no pueden generar sismicidad, como estáis viendo aquí. Por ejemplo, el impacto de meteoritos, explosiones nucleares, y esta que me queda debajo y no la veo. En el caso de manera curiosa, por ejemplo, las explosiones nucleares, como sabéis, algunas veces se hacen pruebas, son explosiones secretas, que se descubren debido a el registro en sismógrafo de este tipo de eventos sísmicos que producen este tipo de actividades. Meteoritos, pues esperemos que no tengamos que conocer ninguno, pero se supone que hubo un importante impacto de un meteorito y hay estudios que van buscando las huellas de ese gran evento sísmico que pueda generar ese impacto del meteorito, ¿no? A modo de ejemplo, pues lo que tenéis abajo pues son registros de terremotos de magnitud mayor de 4 a lo largo, pues prácticamente en un año, ¿vale? Desde el 20 al 21. Bueno, pues veis ahí pues bastantes eventos, ¿no? Hablando de estos términos que escuchamos mucho hablar de ellos y a veces algunos pues, nos resultan más familiares, otros menos, quizás podemos tener claro lo que significa, otras veces no, pues vamos a darle un repasito a qué significan estas palabras, a veces más que palabras.
Bueno, pues es frecuente pues, escuchar cuando se habla de sismicidad, pues utilizar la palabra hipocentro y la palabra epicentro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de hipocentro, a lo que estamos refiriéndonos es exactamente el lugar donde se genera ese terremoto. Tampoco es un punto, sino realmente es una región, una zona que es la que se está moviendo y hace referencia pues exactamente al lugar exacto, tanto en coordenadas como en profundidad. Cuando nos referimos, estoy viendo el hipocentro, el foco también se le llama. ¿A qué llamamos epicentro? Pues epicentro no es más que, digamos, si cogemos una línea recta desde ese foco a esa profundidad hacia que llega a esta superficie, justo donde da en superficie, pues ese sería lo que llamamos el epicentro. Y de otra manera, digamos que es la proyección del hipocentro en la superficie, que es donde se suelen dar cuando es un terremoto destructivo, pues las mayores destrucciones de los terremotos. Es bastante frecuente escuchar hablar de las magnitudes de los terremotos, escuchamos hablar de escala de magnitud, escala mal llamada últimamente escala de Richter. Realmente de lo que se nos habla es una escala que se llama magnitud del momento, aunque realmente seguimos escuchando y nos siguen contando que es la escala Richter. Entonces vamos a intentar eliminarla de nuestros esquemas. Bueno, pues, ¿qué quieren decir estos números, estas escalas? Cuando nos dicen en telediario un terremoto de magnitud 7 en escala Richter. Bueno, pues tenemos una escala de magnitud, y cuando hablamos de magnitud nos estamos refiriendo exactamente a la cantidad de energía que se libera en un terremoto. Es una escala pues, objetiva, y el subir de un grado a otro quiere decir que de un grado a otro se multiplica pues, aproximadamente 32 veces la energía que se está liberando. Mientras que yo estoy hablando, me imagino que estaréis viendo esta figura, en lo que estáis un poco, bueno, pues no sé, lo que se pone de manifiesto es el equivalente en pues, eventos que podemos tener una idea, conocer, que no son terremotos. Por ejemplo, la bomba de Hiroshima, pues correspondería, que la tenemos aquí, pues correspondería a un terremoto de magnitud 6, ¿vale? Hubo un ensayo nuclear en la URSS en el año 61 que generó una sismicidad correspondiente pues casi a los terremotos de mayores magnitudes que se conocen. Nos vamos por abajo, pues podemos tener, mira, aquí por ejemplo hay un ejemplo en el que una bomba de ETA pues equivalente a un terremoto de magnitud un poquito mayor que 2, ¿vale? Quizás nos pueda poner en contexto digamos, de la cantidad, de las ondas que se generan y la cantidad de energías que se liberan. Esto en cuanto a la escala de magnitud. Es bastante frecuente también escuchar hablar de la escala de intensidad o también lo que se conoce a veces, ya no tanto, pero se hablaba de la escala Mercalli. Esta escala hace referencia al grado de destrucción provocado por un terremoto. Va de una escala de 1 a 12. A diferencia de la de magnitud, en magnitud se utilizan números para referirnos a ella, números arábigos, mientras que cuando utilizamos la escala de intensidad, estáis viendo que se utilizan números romanos. Y bueno, pues lo que estáis viendo aquí pues son los diferentes daños materiales que va produciendo los terremotos, y en función de estos daños materiales pues se va graduando en intensidad.
¿no? Vámonos acercando un poquito ya a las zonas donde cercanas a nuestra y vamos a ver qué repercusión tienen esa sismicidad, esos terremotos. Y bueno, pues para ello comentaros que a nivel de España, entendiendo España incluido las Canarias y en toda la península ibérica, pues la zona de mayor sismicidad y una sismicidad pues bastante activa, pues en la región sudoriental, el sureste de la península ibérica. Tenéis aquí un mapa en el que se ve unas rayas azules que corresponden a esas fallas que están activas, que se mueven y que son las que generen esos terremotos. Vamos a destacar algunas y vamos a poner algunos ejemplos, como puede ser la falla que dio lugar, cuyo movimiento dio lugar al terremoto de Lorca, las fallas que dan lugar al gran cantidad de sismos en la cuenca de Granada, y nos vamos a ir también por su peculiaridad también a la falla de Carbonera. En el caso de la falla que dio lugar al terremoto de Lorca, pues sería esta falla de aquí, que es una de las más largas que tenemos en esta región, pues serían más de 60 kilómetros. En el punto negro pues correspondería a la zona donde se tuvo lugar el terremoto de Lorca. Y al fin y al cabo, toda esta sismicidad en esta zona pues se produce principalmente porque, como estáis viendo en este mapa, pues tenemos una zona en el que existe un acercamiento entre la placa africana y la placa euroasiática. Como estáis viendo aquí, este grado de acercamiento está perfectamente registrado, calculado, y en esta región, no en todas las zonas igual, pero en esta región próxima al sudeste de la península ibérica, esta sería la orientación del acercamiento y la velocidad sería entre 4 y 5 milímetros al año, lo suficiente para que se vayan produciendo deformaciones y roturas en la falla y se produzca sismicidad. Este sería el motivo, en el caso, por ejemplo, del terremoto de Lorca, por el que se produjo, ¿no? Fue un terremoto pues en torno a magnitud, el primero fue de 4 y pico y el más destructivo son de 5 con algo. Y el tipo de movimiento que se produjo fue un movimiento como el que tenéis aquí, lo que se denomina asociado a una falla de desgarre, con un movimiento parecido a lo que he explicado que ocurre en las fallas transformantes, en los que se produce un movimiento en el plano horizontal de un bloque con otro bloque, ¿vale? Sinestral hace referencia a hacia dónde va el movimiento, ¿eh? Es hacia la izquierda, pero bueno, ahí no voy a entrar. Bueno, pues entonces tenéis aquí esta falla, cómo se va moviendo, y aquí tenéis las magnitudes de los terremotos. En el caso, por ejemplo, de las fallas de la sismicidad que tenemos en Granada, pues está asociado a este enjambre de fallas que tenemos aquí. ¿Veis estas líneas rojas? Hace referencia a este tipo de fallas. En este caso, las fallas son diferentes al caso anterior. Serían lo que se denominan fallas normales, en los que lo que ocurre es que un bloque se hunde. En este caso no hay movimiento horizontal, sino lo que hay es movimiento vertical. Y los bloques se hunden unos con respecto a otros a través de la falla. Bueno, pues este es un ejemplo relativamente reciente, que fue bastante, bueno, hubo también, no hubo daños personales, pero sí que hubo bastantes daños materiales, los que, bueno, pues estáis viendo aquí entre diciembre del año 20 y enero del 21, pues se registraron más de 3.000 eventos sísmicos en la zona alrededor de la zona de la región de Santa Fe.
Otros ejemplos, pues históricos, pues tenéis este de aquí, también hubo algún terremoto en la cuenca de Granada que generó importantes desperfectos en la Alhambra, bastante antiguo, o este que tenemos aquí, pues que fue quizás uno de los más en los que en Granada en los que hubo más víctimas, pues cerca de 900 víctimas. Esto es una región, todos los puntitos en un mapa reciente. Estáis viendo todos los puntitos hacen referencia a pequeños terremotos que se van produciendo. Y por último, las fallas de Carbonera. ¿Por qué la pongo? Pues porque esta falla, esta sería la parte que tenemos en tierra, pero sin embargo la parte que tenemos en mar es mucho más larga y es mucho más larga prácticamente que todas las fallas que tenemos en tierra. ¿Veis todo este trazado que correspondería aquí a esta imagen tan bonita del fondo? Pues a esta alineación que tenemos aquí. No lo he pintado nada para que se vea bien. Pues esto sería la falla de Carbonera. No todo el tramo de la falla está activa, pero sí que algunos segmentos de la falla pues está activa. ¿Qué ocurre? Pues que aquí lo que tenemos, se nos puede dar el caso, pues que tengamos pues movimiento, sismicidad en el fondo marino. ¿Qué ocurre cuando la sismicidad se genera en fondo marino y estamos cerca de costa? Pues que se podría generar un tsunami también. ¿Cuáles son las características de un tsunami? ¿Por qué se genera? Bueno, en principio, pues como estamos ya contando, pues si se mueven las fallas y están en el océano, en el mar y están relativamente cerca de costa, pues se pueden generar tsunamis, movimientos de fallas, erupciones volcánicas submarinas, grandes deslizamientos también submarinos, expulsiones de gas. Esto sería otro tema, pero sí que tenemos grandes cantidades de gas en el subsuelo marino, y también los meteoritos. Igual que me pueden generar un seísmo, pues si impacta sobre el medio marino, ese propio seísmo me puede generar un tsunami. Entonces, particularidades, bueno, pues como sabéis muchos de vosotros, si no yo os lo cuento, o habéis leído, habéis escuchado, pues resulta que realmente en la zona donde se produce un terremoto, si en zonas con mucha profundidad y estamos en mar, pues prácticamente no se nota. ¿Por qué? Porque en la columna de agua tenemos mucha agua. Veis, sin embargo, que la velocidad de la onda es altísima en la zona donde se puede producir un tsunami. Puede ser cercano a los 900 kilómetros por hora. Sin embargo, a medida que la profundidad va descendiendo, digamos que toda esa energía que se reparte en una columna de agua bastante importante, de miles de metros, cuando llega a zonas poco profundas, incluso aunque las velocidades de la onda bajan bastante, se tiene que propagar a lo largo de una columna de agua muy pequeña. Entonces eso me va a generar pues que las alturas de las olas y la energía de las olas pues se vayan transmitiendo y bueno, pues lleguen con gran impacto, puedan llegar con gran impacto a la costa. Esto es una pequeña animación en la que se ve bastante bien y puede resultar bastante explicativa de cómo pues se genera un movimiento sísmico. Ese movimiento pues mueve toda la columna de agua y a medida que nos vamos trasladando hacia zonas de mayor profundidad, eso se resuelve con una mayor altura de ola y se genera un tsunami. Existen, teniendo en cuenta pues incluso toda la población que tenemos a lo largo de la costa del Mar de Alborán, digamos, cogería toda la zona de la Costa del Sol hasta Almería, pues existen muchos modelos en los que simulan, pues si se produjera un terremoto en el punto inicial, pues cómo se irían propagando las olas y cómo irían afectando a las diferentes poblaciones, en este caso
en el Mediterráneo, tanto en la zona norte de la península ibérica como en la costa africana, así como, aparte de las alturas, pues el tiempo transcurrido desde que se generaría ese terremoto hasta que llegase la ola en las zonas costeras y la posibilidad de que se generase o no un tsunami. Estas modelizaciones están realizadas por un grupo de matemáticos de la Universidad de Málaga, en colaboración con otros compañeros del geólogos del Instituto Español de Oceanografía. Vamos a dejar el sureste español, pero siguiendo con los tsunamis, pues tampoco estamos muy lejos de zonas relativamente, pues que pueden resultar en algún momento dado pues peligrosas a la hora de sufrir el impacto de un tsunami, como puede ser en las zonas próximas a las costas de Cádiz, ¿no? Bueno, pues aquí para ello pues os pongo un mapa en los que aparecen pues, estudios de posibles terremotos más antiguos, más recientes, y con la intención de localizar dónde se pudo generar el terremoto que dio lugar al tsunami, el terremoto de Lisboa, que dio lugar al tsunami que afectó pues, prácticamente a toda la zona, Portugal y todas las costas del Golfo de Cádiz, ¿no? En este sentido, bueno, pues aquí tenéis otras simulaciones que se han hecho. En el caso del Golfo de Cádiz, entonces estáis viendo aquí abajito, pues aparece el tiempo en minutos, pues desde que si se generase un terremoto en una zona más o menos donde se calcula que se pudo generar el terremoto de Lisboa, ay, que se me ha ido, hasta, bueno, pues hasta las costas, ¿no? Y las alturas de las olas que se pueden ir generando. Entonces estamos aquí más o menos aproximadamente pues casi pues en 2 horas desde que se genera la onda, y bueno, pues cómo pueden las diferentes alturas, cómo afectan pues a todo el Golfo de Cádiz, pues pasado incluso hacia el norte de Cabo San Vicente. En este sentido, pues que sí que existen muchos estudios para saber incluso, pues teniendo en cuenta las poblaciones más afectadas, pues cuáles serían las zonas que sufrirían una mayor destrucción, cuál tendría un riesgo mayor, un riesgo menor, y bueno, pues son muchos los estudios a nivel científico que existen sobre estos temas. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 escenarios parecidos de la ciudad de Cádiz, donde, bueno, pues tenemos desde zonas donde el peligro puede ser relativamente bajo, en tonos verdes, hacia zonas donde el peligro puede ser bastante importante, hacia zonas rojas. No solo depende, también hay muchas cuestiones, no solo depende de las alturas, sino depende del uso que se haga de los edificios, la densidad de población. Bueno, pues son muchos factores los que hay que tener en cuenta. Eso está hecho, este tipo de estudios hace muchos años que está liderado por un equipo de la Universidad de Cantabria. En este caso pertenecen a un proyecto europeo que sería el proyecto Transfer, que bueno, pues ya tienes algunos años. Comentaros también, pues existe mucha información que es pública, que bueno, se puede utilizar tanto a nivel de curiosidad como incluso para descargar información. En este caso tenéis en la página web del Instituto Geográfico Nacional, que además una de sus misiones es estudiar y estar al día en cuanto a la actividad sísmica y la actividad volcánica en España, y tiene, bueno, información como estáis viendo aquí, pues este mapa está sacado de hace 2 días y os da información de la sismicidad desde los últimos prácticamente 3 días, y bueno, pues con toda la información que
os podéis descargar, tanto de actividad sísmica, actividad volcánica, muchísimos mapas. Incluso tiene una parte muy curiosa y que, ¿os acordáis que os contaba antes el tema de la intensidad de los terremotos, que se mide en función del grado de destrucción? Pues hay una pestañita que dice, ¿ha sentido usted un terremoto? Entonces se le da y hay una especie de encuesta en la que va cliqueando si ha sentido un terremoto, qué es lo que has visto, si se ha movido una lámpara, si se ha parado un reloj, si se te ha roto la pared, alguna grieta, porque en función de esos grados de destrucción y después de manera estadística, pues es como sacan el grado de intensidad de los terremotos. Todo eso, bueno, pues ahí tenéis muchísima información. Vamos a dejar entonces la sismicidad a un lado y nos vamos a ir al vulcanismo, porque si no, me van a echar aquí. Bueno, recordando un poco, pues como hemos visto, pues el vulcanismo de manera similar a la sismicidad, pues se producen también en zonas, casi todo, en zonas de límites de placas, como estáis viendo aquí. En zonas de límites divergentes, las dorsales, convergentes, y en otras zonas que vamos a ver más adelante, que no son límites de placa, pero fundamentalmente en los límites de placa. Aquí tenéis un esquema un poco de la actividad volcánica pues actual, digamos, los que estáis viendo aquí, que normalmente al año pues suele haber pues en torno a 50, 60 volcanes activos, ¿no? Y aquí tenéis los países, a nivel de países, pues donde encontramos mayor número de volcanes. Al fin y al cabo, pues vuelve a ese mismo sitio, alrededor del Pacífico, fundamentalmente. Los amarillos son los que están más activos y los rojos son los que se le conoce una actividad reciente, aunque actualmente no estén activos. Recordaros un poco este mapa, en lo que aparece son la localización de los volcanes y el tipo de límites de placas en los que encontramos esos volcanes. Existen unos volcanes muy característicos que son los que ocurren en lo que se denomina los puntos calientes, que son fuera del contexto de límites de placas. Bueno, pues como estáis viendo aquí, en épocas históricas se conocen aproximadamente la erupción de unos 500 volcanes y la mayoría de ellos se producen o bien en zonas, la mayoría límites de placas o en zonas que se denominan puntos calientes. En esta página también de aquí, si la queréis mirar, pues tenéis información bastante actualizada de los volcanes que actualmente se encuentran activos. Como estáis viendo aquí, esta información, me lo tapa aquí, es de ayer, ¿no? De ayer. Pues estos serían todos los volcanes que están activos actualmente. Otra cosa que escuchamos hablar de volcanes, que si, bueno, pues que son más peligrosos, menos peligrosos, más explosivos, más efusivos. Hemos escuchado hablar en los últimos tiempos mucho de esas palabras. Entonces, ¿por qué son así? Unos son más peligrosos, unos menos, unos son más, digamos, tiene una actividad más, el fluido es más líquido, otros más viscoso. Bueno, pues prácticamente depende fundamentalmente del porcentaje de sílice que contenga ese magma. A medida que contiene más porcentaje de sílice, pues el material se vuelve más explosivo, tiene más sí, también suelen tener más contenidos en gases, aunque estáis viendo que las temperaturas, los menos peligrosos serían estos de aquí, con temperaturas más altas, y los más peligrosos, el material tendría una temperatura más baja. Eso de manera general. Dependiendo a grandes rasgos, pues esa cantidad de sílice, pues hablamos de lo que se denominan los básicos, a nivel, los intermedios y los ácidos.
Bueno, pues en función de estas características, pues cómo varían los diferentes tipos de lava, si tienen gases, si tienen piroclastos, si tienen bombas, si tienen cenizas, si tienen, bueno, pues todo ese material que es expulsado. Dependiendo del material que es expulsado, pues el propio edificio tiene unas formas diferentes. En este sentido, pues vais viendo que dependiendo del grado de explosividad, pues tenemos desde los volcanes de explosiones de erupciones de tipo hawaiana, hasta los más peligrosos que serían de tipo pliniana. Como estáis viendo, pues adquieren nombres de volcanes pues, que han tenido una actividad bastante importante a lo largo de la historia. Los hawaianos suelen ser más achataditos, con lavas que, digamos, viajan a velocidades bastante lentas, y estos, pues, hasta los vulcanianos o los plinianos, pues, que tienen una actividad bastante explosiva y que estáis viendo que pueden llegar a alturas bastante importantes. La actividad del volcán pues también varía mucho, puede durar días, puede durar años, puede durar siglos, como esto lo voy a pasar, ya. Como sería el caso de un volcán que se le conoce más de 200 años de actividad aproximadamente, sigue estando activo actualmente. ¿Cuándo consideramos que un volcán está activo o no está activo? Realmente las escalas, tanto espaciales como temporales, las escalas geológicas son muy diferentes y a veces cuesta muy diferentes a las escalas humanas y a veces cuesta adaptarnos a ellas. En este sentido, realmente un volcán se considera activo cuando ha tenido actividad en el Holoceno. Eso quiere decir que ha tenido actividad en los últimos 30.000 años. ¿Vale? Lo que pasa es que activo es lo que, digamos, se habla de activo cuando se conoce una actividad prácticamente histórica, una actividad actual. Cuando no se conoce una actividad, aunque existen registros científicos de que ha habido una actividad durante el Holoceno, se suele hablar de volcanes lo que se denomina durmientes. Y cuando evidentemente se demuestra que no ha habido una actividad antes del Holoceno, pues se considera que ya es un volcán que está extinto, no tiene actividad. Bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Ejemplos de volcanes pues están activos actualmente desde hace siglos, como sería este caso. Estos son, digamos, un registro de volcanes activos desde 1900 y volcanes que se saben que están activos o han estado activos en azul a lo largo del Holoceno. Y veis cómo encima además se van adaptando en la mayoría de los casos perfectamente a las zonas donde tenemos los límites de placa. Ejemplo de la actividad volcánica en todos los tipos de límites de placas, en las dorsales, como puede ser la zona de Juan de Fuca, a lo largo de la dorsal del Pacífico, a lo largo del medio de la dorsal atlántica. Aquí quiero destacar que, aunque estamos en zonas a altas temperaturas con actividad volcánica, podemos encontrar perfectamente pues, vida en estos ambientes. Esto sería ejemplos de bacterias, gusanos tubícolas en zonas bastante profundas. Tened en cuenta que además las temperaturas aquí pueden ser superiores, en muchos casos, a los 200, a los 300 grados centígrados, a profundidades de 2.000, 3.000 metros de profundidad, y pensar que a esas profundidades y a esas temperaturas pues hay vida. ¿Vale? Ejemplos de zonas de volcanes en zonas de subducción, donde se suelen dar los volcanes, digamos, más peligrosos. Este sería un ejemplo de la zona de tipo andino, una subducción de tipo andina. Y ya hemos visto los diferentes tipos de límites de placa. En todos ellos tenemos vulcanismo, principalmente en este tipo de límites de placa, en los convergentes.
Pero quiero centrarme en ese otro tipo de volcanes que se da en otros sistemas diferentes a los límites de placas, que son los puntos calientes. ¿Qué son puntos calientes? Pues aquí están representados por estas formas rojas que van desde la zona bastante profunda de la Tierra, desde la zona de lo que se denomina el manto interno, zona cerca del núcleo, y que pueden ascender hasta la superficie. Pues estos son los puntos calientes, son plumas térmicas y que pueden generar volcanes que vamos viendo como que hileras de volcanes, que serían más o menos como se forman todos los volcanes a lo largo de Hawái, ¿no? Tenemos aquí Hawái, y estos serían otros más antiguos que han pasado antes por el punto caliente. Esto sería, digamos, el mecanismo del vulcanismo en un punto caliente. ¿Por qué cuento esto? Bueno, esto sería un ejemplo de el volcán Kilauea asociado a un punto caliente. ¿Por qué cuento esto? Pues porque me quiero ir adentrando en el vulcanismo más reciente y cercano a nosotros, que es el de las Canarias, y el vulcanismo de las Canarias pues se genera por este tipo de mecanismos, los mecanismos de puntos calientes. Entonces estáis viendo ahí, bueno, esto sería la localización más o menos de puntos calientes, entonces aquí destaco los Canarias como un punto caliente, ¿vale? Aquí tenéis una serie de islas y montes submarinos que forman parte del archipiélago Canarias, no solo las islas emergidas, sino tenéis aquí pues una ristra de 2, 4, 6, 15, 16 entre islas y montes submarinos que formaría parte de todo lo que es la formación de las Canarias. Y bueno, pues en concreto en el Hierro, que hubo una erupción hace poco, y en La Palma, pues de ayer, como aquel que dice. En cuanto a estas islas, pues son relativamente de las más modernas de Canarias. Estáis viendo aquí que La Palma se le estima una edad de 1,7 millones de años. Eso en geología es jovencísimo, y ya para que os cuento el Hierro, que es todavía más joven, que tiene una isla con 1,1 millones de años, ¿no? Y aquí tenéis, pues bueno, pues como sabéis, son islas pues, que tienen una actividad bastante actual, y aquí tenéis, bueno, pues todas las erupciones que están registradas en los últimos 500 años. Nos vamos a centrar, pues, por último, en la erupción del Hierro de los 2011 y en la erupción de La Palma de la última, del año 21. Vamos a empezar por la más antigua, que es bueno, aquí lo que tenemos es un poco de explicación de cómo estas serían, pues, digamos, la subida de burbujas de magma de zonas profundas, y estas serían todas las diferentes islas, y bueno, pues estaría el Hierro y La Palma por aquí. Entonces, como lo explicamos a través de un sistema bastante complejo de puntos calientes. Y bueno, pues tenéis aquí en el caso del Hierro, lo que pasa es que el caso del Hierro fue una erupción submarina, no fue una erupción en tierra. Bueno, pues aquí tenéis fotografías cedidas por compañeros del Instituto Español de Oceanografía, que han estado muchísimas veces y siguen estudiando la actividad en el Hierro y cómo va evolucionando. Estáis viendo, bueno, pues todo el burbujeo de gases y bueno, fluidos con importantes cantidades de azufre en la zona sumergida. Primero que ocurrió, pues antes que se produjera la erupción, pues hubo, desde que estáis viendo aquí, desde julio del 2011 hasta octubre, pues grandes cantidades de eventos sísmicos que estaban presagiando que iba a ocurrir una erupción. Esos eventos pues fueron cambiando de lugar hasta que finalmente se produjo la erupción del Hierro en octubre del 2011, una erupción submarina. Aquí tenéis un registro estáis viendo que se produjo en número, pues más de 22.000 terremotos
asociado a la actividad del ascenso de esa pluma que finalmente dio lugar a la erupción volcánica y que fue una actividad que, bueno, pues aunque finalizó, pues prácticamente la actividad sísmica comenzó bastante antes de la erupción, se produjo la erupción aquí, pero continuó después de la erupción. Hubo otro pico de actividad en el año 12 y hubo otro pico de actividad en torno al año 13 también, pero bueno, sin actividad volcánica. Entonces estáis viendo que, bueno, pues que está muy monitorizado, pues prácticamente a tiempo real la actividad de estas islas. Esto es una fotografía pues, de cenizas y gases en superficie del agua. Y estáis viendo aquí, bueno, pues los equipos que se utilizaron para conocer cómo estaba el fondo. Esto sería un robo submarino, se hizo a través de este barco. Y bueno, pues en los que pues se cartografió al detalle lo que había ocurrido. En tierra es más fácil verlo, como bueno, pues tenemos los satélites, las fotografías aéreas, sin embargo en mar es más complicado. Aquí, por ejemplo, pero aquí sí que está perfectamente identificado. Aquí sería la situación, la forma del fondo antes de que se produjera la erupción. Y aquí lo que tenemos es este montículo, que es se le llamó el volcán Tagoro, sería el montículo que se creó una vez que se produjo la erupción. Está perfectamente cartografiado. Y unas imágenes muy bonitas también del fondo, en los que esto fue ya una vez que había pasado la erupción, en las que estáis viendo, bueno, pues que todo el material, este material tipo amarillento, colores más relacionados con emisiones de material de azufre, en los que sirvió como base para la instalación bastante rápida otra vez de vida en esta zona del Hierro. De hecho, por ejemplo, aquí tenéis indicios de bacterias que serían las primeras habitantes de esta zona del Hierro después de esta erupción del 2011. Otras imágenes también a lo largo de esta zona del volcán que se creó, imágenes submarinas. Y bueno, un poco las formas de ese volcán Tagoro una vez que se produjo la erupción submarina. Se suavizó bastante el relieve por el material de la escolada que salió de allí. Una imagen pues, de bastante detalle pues, del monte submarino y ese flujo de piroclastos, de lava, todo submarino, generada por ese volcán. Y por último, pues ya pasamos a lo que conocemos de la erupción de La Palma, en la que tenéis aquí una imagen cedida por un investigador que estaba monitorizando el barco en barco estaba monitorizando el volcán, entonces estáis viendo la noche que la lava llegó al mar. Y bueno, pues en el mismo sentido, pues tenéis pues desde mediados de septiembre, pues empiezan a producirse una importante actividad sísmica en La Palma, que nos va indicando, y bastante constante, nos va indicando pues que posiblemente se iba a producir una erupción, como así fue. Aquí lo que estaban indicando además son las profundidades a las que se produce y se iba produciendo esa sismicidad que iba dando pistas de dónde posiblemente estuviese contenida esa burbuja de magma que finalmente daría lugar hasta a la erupción. ¿Vale? Entonces veis perfectamente la zonación de la sismicidad, la profundidad de los mismos. En este caso estáis viendo que se produjo pues en torno, o están registrados a lo largo de esta fecha, pues prácticamente unos 10.000 eventos sísmicos que dieron lugar a esta sismicidad. Aquí lo que tenéis también es un registro de las diferentes profundidades, aquí sería la superficie, donde se iba produciendo esa sismicidad relacionada con el movimiento de la bolsa de magma, ¿no? De lava hasta llegar a la superficie. Y luego os recomiendo también
digamos que esta información, tenéis los sellitos, esta información también es del IGN, es pública. Os recomiendo otra página de otro organismo, que es el Instituto Geológico y Minero de España, que está sacada de aquí, donde tenéis mucha información y bastante actualizada, en el que se va viendo, esto no es una animación, pero se va viendo perfectamente cómo a lo largo de los días va evolucionando pues toda la lava, ¿no?, que va saliendo, todo el material que sale del volcán, cómo va extendiéndose tanto hacia el mar como hacia horizontalmente a lo largo de la isla. Una imagen del más de día, desde la colada, desde los barcos, y en la que, pues los investigadores, pues en un tiempo bastante rápido también, pues han ido haciendo cartografía, como estáis viendo aquí, pues cómo iba cambiando ese material que salía del volcán, pues la forma en superficie. Aquí sería pues el aspecto que tendría, la morfología, la forma que habría en la isla antes que hubiese una erupción, y aquí estáis viendo a lo largo de los días, a lo largo del tiempo, cómo esas formas van cambiando y cómo van evolucionando la lava, ¿no? Incluso en zonas submarinas, donde se ven aquí unas alineaciones que se relacionan pues una especie de conductos por los que la lava, el material del volcán, pues se iba hacia zonas marinas, iba cayendo a lo largo de las pendientes de la isla del Talú hacia zonas marinas. Todas estas zonas de aquí pues correspondería a material y nos va indicando además hasta dónde llegó el material, ¿no? De tal manera, pues incluso que lo que también interesa saber es la cantidad de hectáreas, tanto en horizontal también como en vertical, pues que generó esas emisiones, ¿no? Pues además son trabajos que se han hecho prácticamente sobre la marcha, a pie de campo, por diversos organismos, a nivel estatal, tanto perteneciente al CSIC, tanto del Instituto Geológico y Minero como del Instituto Español de Oceanografía, ¿no? Y bueno, pues ya está, para terminar, pues espero que hayamos dado un buen repaso y haya gustado.